2024 fue un año movido en Honduras, marcado por una serie de acontecimientos que reflejaron las tensiones entre la lucha contra el narcotráfico, la crisis de seguridad y los desafíos ambientales y sociales. Desde las audiencias en Nueva York que condenaron a figuras de alto perfil hasta decisiones polémicas en Tegucigalpa, pasando por regiones remotas como la Mosquitia y la costa caribeña de las Islas del Cisne, la atención pública giró en torno a temas críticos que sacudieron la política y la sociedad hondureña. El año inició con la histórica condena del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico, un fallo que simbolizó el impacto del crimen organizado en las más altas esferas del poder. Le siguió un incendio devastador en el hospital de Roatán en abril que expuso las deficiencias en infraestructura sanitaria. En septiembre, la filtración de un video que vinculaba al diputado Carlos Zelaya con los cachiros y el asesinato del activista ambiental Juan López generaron indignación nacional. A esto se sumó la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, una decisión que exacerbó tensiones diplomáticas. El juicio y condena del expresidente Juan Orlando Hernández representó un hito en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Centroamérica. El proceso inició en febrero de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde Hernández enfrentó acusaciones por conspirar para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y por el uso ilícito de armas de fuego. Los fiscales lo señalaron como un actor clave en una red que operó durante años con la complicidad de altos funcionarios, instituciones estatales y también cárteles mexicanos como el de Sinaloa. El 8 de marzo de 2024, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Finalmente, el 26 de junio, el juez impuso una condena de 45 años de prisión y una multa de $8 millones. El incendio en el hospital público de Roatán ocurrió el 19 de abril de 2024. El siniestro consumió en su totalidad el principal centro asistencial de la isla, dejando a la población sin servicios de salud públicos inmediatos. Afortunadamente no se reportaron víctimas mortales, ya que el personal logró evacuar a tiempo a los pacientes. Las autoridades atribuyeron el origen del incendio a un posible cortocircuito en el área de pediatría. Este incidente puso de manifiesto las deficiencias en la infraestructura hospitalaria y la necesidad urgente de mejorar las condiciones de los centros de salud en la región. En respuesta a la emergencia, la Secretaría de Salud declaró estado de emergencia sanitaria en el departamento de Islas de la Bahía y activó un comité de crisis para coordinar la atención médica de los afectados. El excomisionado de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares, fue sentenciado a 19 años de prisión en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, tras ser hallado culpable de conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos. La Fiscalía estadounidense presentó pruebas que vinculaban a Bonilla con el transporte de toneladas de cocaína, protegiendo cargamentos del cártel de los cachiros y otras organizaciones narcotraficantes, mientras ocupaba altos cargos en la policía hondureña entre 2012 y 2016. La sentencia de Bonilla fue descrita por el tribunal como un ejemplo de la profunda infiltración del narcotráfico en las más altas esferas de las fuerzas de seguridad hondureñas. Los fiscales afirmaron que Bonilla actuó como garante y facilitador del tráfico de drogas, utilizando su posición para proteger rutas y operaciones criminales. Las fuerzas de seguridad hondureñas lograron un decomiso histórico de 7 toneladas de cocaína durante un operativo en la Mosquitia, una región clave en las rutas del narcotráfico internacional. La droga, con origen sudamericano, tenía como destino final a los cárteles mexicanos que operan como intermediarios para introducir estos cargamentos en Estados Unidos y otras partes del mundo. El operativo fue el resultado de meses de inteligencia y cooperación internacional, en particular con agencias estadounidenses como la DEA.
El gobierno de Honduras anunció la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, una decisión que generó fuertes cuestionamientos tanto a nivel interno como internacional. La medida se tomó en un contexto marcado por crecientes tensiones diplomáticas y acusaciones de injerencia extranjera, lo que provocó una crisis en las relaciones bilaterales con Washington. El anuncio ocurrió días después de la controvertida visita del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, sobrino de la presidenta Xiomara Castro, y del general Roosevelt Avilés a Venezuela, donde se reunieron con Vladimir Padrino López, jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Durante esta visita, ambos funcionarios abordaron temas de cooperación militar y seguridad, lo que alimentó especulaciones sobre una alianza estratégica entre Honduras y el régimen de Nicolás Maduro. La denuncia del tratado fue interpretada como un intento de proteger a funcionarios y empresarios hondureños investigados por narcotráfico y corrupción, quienes podrían haber sido extraditados bajo acuerdos vigentes. La decisión desató una ola de críticas tanto en la oposición hondureña como en sectores internacionales, que señalaron el riesgo de un aislamiento diplomático y la percepción de una mayor influencia de Venezuela en el país. La filtración del video que involucra al diputado Carlos Zelaya, conocido como Carlón, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, generó un terremoto político en Honduras. El video, grabado en 2013, muestra a Zelaya recibiendo un paquete de dinero entregado por miembros del cártel Los Cachiros como parte de acuerdos para facilitar sus actividades ilícitas y brindar protección en la conflictiva región de Laguán. La grabación fue revelada en septiembre de 2024 y rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación tanto nacional como internacional. El escándalo desató una ola de indignación en la opinión pública, evidenciando nuevamente los lazos entre sectores del poder político y el narcotráfico. Las críticas a la administración de Xiomara Castro fueron contundentes, señalando contradicciones en sus discursos de lucha contra la corrupción. El activista ambiental Juan López fue asesinado a tiros en la comunidad de Tocoa, Colón, una región marcada por conflictos socioambientales debido a la expansión de la minería a cielo abierto. López era conocido por su firme oposición a los proyectos mineros que operan en la Reserva Forestal Carlos Escaleras, denunciando los daños ambientales y la expulsión forzada de comunidades campesinas e indígenas. El crimen ocurrió cuando López regresaba a su hogar tras participar en una misa en la Iglesia Católica en donde ejercía como acólito. Este asesinato generó condena nacional e internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional y Global Witness condenaron el ataque y señalaron que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente, destacando la falta de protección estatal y la impunidad generalizada en estos casos. El gobierno hondureño, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, prometió investigar el crimen y llevar a los responsables ante la justicia, aunque organizaciones civiles manifestaron escepticismo por la falta de avances en casos similares. El asesinato de López subraya la vulnerabilidad extrema de los activistas ambientales en Honduras, donde intereses económicos y criminales siguen amenazando el derecho a la tierra y la conservación ambiental, intensificando la demanda de políticas efectivas de protección y justicia. Una tormenta tropical golpeó con fuerza el Valle de Sula, provocando inundaciones severas en una de las regiones más productivas y pobladas de Honduras. Las lluvias torrenciales desbordaron ríos como el Ulúa y el Chamelecón, afectando gravemente comunidades enteras, zonas urbanas y tierras agrícolas. Miles de familias fueron evacuadas de emergencia, mientras que los daños en infraestructura y cultivos ascendieron a cifras millonarias. La tormenta dejó incomunicadas varias zonas, agravando la crisis humanitaria en el país. El gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, declaró estado de emergencia nacional y solicitó de inmediato ayuda internacional para la reconstrucción y atención de los damnificados.
La construcción de una megacárcel en Honduras, anunciada como medida clave para enfrentar la violencia de las pandillas, ha atravesado una serie de cambios y controversias durante 2024. El proyecto fue inicialmente presentado por la presidenta Xiomara Castro en diciembre de 2023, cuando se propuso que la prisión con capacidad para 20,000 internos se construiría en las Islas del Cisne, un territorio caribeño remoto. La medida formaba parte de una estrategia más amplia para declarar a los miembros de las pandillas como terroristas y reforzar el control sobre la seguridad nacional. En el primer semestre de 2024, el gobierno lanzó el proceso de licitación para la construcción de la cárcel. Sin embargo, la licitación fracasó en el mes de julio debido a irregularidades administrativas y a la falta de propuestas viables, lo que generó críticas sobre la falta de planificación gubernamental. La cancelación del proyecto en las Islas del Cisne fue recibida con dudas y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Finalmente, en noviembre de 2024, las autoridades anunciaron que la megacárcel sería construida en Mocorón, en la región de La Mosquitia, un territorio protegido y hogar de comunidades indígenas. Se llevó a cabo la audiencia de hechos del caso contra el exdiputado liberal Okelly Martínez Turcios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Martínez Turcios, quien en agosto de 2024 ya se había declarado culpable del cargo de narcotráfico, busca evitar que se le imputen 7 asesinatos por los cuales también está acusado. La audiencia fue clave, ya que el tribunal evaluó los hechos y las responsabilidades relacionadas con estos crímenes. El testimonio principal fue proporcionado por Devis Rivera Maradiaga, ex líder del cártel de los Cachiros y colaborador del gobierno estadounidense. Rivera relató las razones detrás de varios asesinatos de alto impacto, apuntando a Martínez Turcios como autor intelectual y pieza clave en la ejecución de estas acciones. Los testimonios detallaron ajustes de cuentas y represalias orquestadas por el exdiputado para asegurar rutas de tráfico y eliminar rivales en la región. El caso ha generado indignación nacional, no solo por los hechos violentos vinculados a Martínez, sino también por los señalamientos indirectos hacia figuras cercanas a la familia presidencial como Manuel Zelaya Rosales y Carlos Zelaya Rosales, hermano y sobrino político de la presidenta Xiomara Castro. Este juicio expone nuevamente los vínculos entre el narcotráfico y la política hondureña, alimentando el debate sobre la impunidad y la corrupción estructural en las más altas esferas del poder.